Ups. Lo que tengo es un sistema que tiene que ser lineal, el modelo matemático, una ecuación diferencial lineal, y lo que tengo que tener como segunda condición que tenga realimentación. ¿Por qué realimentación? Porque tengo que verificar lo que está saliendo con respecto a la señal de entrada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Capturo la información a través de los sensores, que es una señal analógica. El transductor me lo convierte en una señal eléctrica normalizada, tensión corriente, preferentemente va a ser corriente de 4 a 20 miliamperios, y luego eso tengo que condicionar y compararlo y llevarlo a un amplificador, y todo esto es el controlador, eso es el famoso PLC, el autómata programable. Y entonces, para ello necesito que esta señal analógica la tengo que convertir en una señal digital. La tengo que comparar, lo llevo a un amplificador, porque estas señales de salida, estoy capturando una señal muy débil, muy pequeñita, que esa es la con la que voy a trabajar. ¿Qué es lo que me hace el transductor? Me transforma una forma de energía en otra. Bien, esta energía puede ser velocidad, aceleración, vibración, humedad, emisión del sonido, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hago con el transductor? Lo voy a transformar en una señal eléctrica. Y esa señal eléctrica al final la tengo que necesariamente digitalizar, porque ese es el idioma que va a entender el controlador. Bien, a la salida, esa señal que es digital, en el actuador lo tengo que volver en una señal o en un movimiento, que va a ser un movimiento de rotación o va a ser un movimiento de desplazamiento. Los actuadores típicos que se utilizan son motores, los servos y los pistones. Y luego, con ello, abriendo, desplazando o rotando, lo que voy a hacer va a ser actuar válvulas. Y entonces voy a empezar a mirar el proceso, que es cómo va a evolucionar. Ese es el sistema de control. Bien, pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A esa función primitiva, que es una ecuación diferencial lineal, tengo que interpretarla, tengo que encontrar cuáles son las soluciones de ese sistema de control. Esa ecuación diferencial lineal, tengo que encontrarle sus características, sus propiedades. ¿Cuáles van a ser esas propiedades? Van a ser los ceros y los polos. Los ceros van a ser los que me convierten cero esa función. Y los polos va a ser cuando los valores de la función me tiendan a infinito. ¿Cuándo va a llegar a ser eso? Cuando vamos a analizarlo en el cociente y van a ver de que cuando la función tiende a cero, no se hace cero, sino que se hace un valor muy pequeñito comparado con el denominador. Entonces de allí sale de que te va a sacar el infinito. ¿Y para qué nos sirve? Son puntos relevantes del sistema que con el sistema de control los tengo que obviar, los tengo que pasar. Y entonces cuando estoy haciendo el control, por ejemplo, vengo en una rampa de aceleración, y entonces tengo puntos donde puedo entrar en resonancia. Entonces, con el sistema de control vengo y hasta que estoy próximo a ellos, y de repente lo acelero y paso muy rápido, que ni se va a percatar el sistema. Hasta que voy a llegar a las velocidades del régimen, y allí va a ser ya un sistema estacionario. Bien, pero esa información, ¿de dónde la obtengo? La obtengo para programarla. ¿De dónde la obtengo? La obtengo de la ecuación diferencial, de los ceros y de los polos. Y eso es lo que vamos a hacer, y vamos a trabajar con el método geométrico, que estamos ahí a la par. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo buscarle la solución a una ecuación diferencial? Es laboriosa, es problemática,
es fácil de equivocarte, apareció este señor Laplace que nos dio una solución muy práctica, donde aparece un operador Laplace que me reemplaza la integral de 0 a infinito de una función exponencial, donde me dice, ¿sabes qué? Es a la menos st, donde s es un número imaginario. Y nos solucionó el problema. Entonces, se buscan las integrales, se confeccionan las tablas y empezamos a entenderlo mejor todo el proceso. Entonces, ¿pero qué hacemos? Pasamos de la variable real a la variable imaginaria. Para eso les enseñaron la variable compleja, la variable imaginaria. ¿Cuál es el tema? Es una abstracción matemática que está en tu mente, que tienes que interpretarla. E interpretarla no reviste ningún problema. Porque ¿qué es lo que haces? Dices, del campo real voy al campo imaginario. En el campo imaginario, ¿sí? Le busco la solución porque se me vuelve una ecuación algebraica donde todo lo que has aprendido en el secundario tiene valor, tiene importancia y se cumple, principalmente en las leyes asociativas, distributivas, conmutativas para la suma, para el producto y para las potencias. Listo. Y entonces, ya hemos visto el operador laplaciano, que es el equivalente al diferencial respecto de t de una ecuación. Y entonces, si eso lo reemplazas, aparece una ecuación algebraica. Miren qué sencillo el pensamiento y la reflexión de Laplace. Y entonces Laplace se da cuenta, los resuelve y dice, mira, en estos puntos tengo los problemas. Pero ¿y cuál es la función del tiempo? La función del tiempo la vas a encontrar porque no encuentras en la ecuación diferencial lineal la función del tiempo. La función del tiempo la vas a encontrar cuando hagas la antitransformada. Ahí está el tema. Ahí está ¿cómo les podría decir? Ahí está el nudo que hay que aflojar. El nudo que hay que eliminar. Eliminamos el nudo y todo el control se vuelve muy fácil. Porque ya deja de ser matemático. Ya la conoces la función. Por eso es lo que les preguntaba y les decía, oye, ¿qué es una ecuación diferencial? La ecuación diferencial está constituido de tres componentes. Una ecuación diferencial lineal tiene tres componentes. El primero es el análisis de la función, porque es la f de t, es la función del tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar en la función del tiempo? Mire, el problema es pasar el transitorio y llegar a una zona de estabilidad, donde el sistema se te va a convertir y va a trabajar en una armonía total. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Arrancar el proceso y llevarlo a un comportamiento estable. Punto. Miren qué fácil que es. Miren qué fácil que es. Y esto es lo que tienen que entender cuando están resolviendo algún problema. El mecanismo, el concepto y la interpretación matemática. Porque una ecuación diferencial lineal es única. No es lo mismo con el segundo método que vamos a ver, que son el álgebra de bloques, que hasta ahora venimos desarrollándolo, pero todavía falta. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? A la función primitiva la transformo con la transformada de Laplace, la llevo al dominio del S, el operador, la variable compleja, lo resuelvo y luego con la antitransformada vuelvo y encuentro la función f de t. Bien, entonces, la función de transferencia es un modelo matemático que vincula a través de un cociente que se relaciona a las respuestas de un sistema.
con respecto a la señal de entrada o excitación. Todo está contenida en esa señal de entrada. Porque esa señal de entrada es el famoso set point. Es el valor al que queremos llegar. Cuando estoy trabajando con un horno, es la temperatura que quiero alcanzar, la temperatura del régimen, y es el comportamiento estable. Tengo un horno eléctrico y enciendo y empieza a calentar hasta que llega un momento que se estabiliza y te mantiene constante la temperatura. Ese es el régimen ya permanente. Y el horno debería permanecer en esa temperatura. Bien, ¿qué tengo con un aire acondicionado? El famoso set point. ¿Qué es lo que hago? Pácate, voy con un valor, le puedo dar 25 grados, le puedo dar 20 grados, le puedo dar 15 grados, porque se puede regular desde 15. Lo ideal está entre 20 y 21. 21, cuando pasas de 20 a 21, ahorras un montón de energía. De 20 a 21, es un ahorro de energía terrible. Y no tenemos mucho cuidado, pero desde el punto de vista de la sensación, 21-20 es lo mismo. Pero nadie nos habla de que 21 es un ahorro energético terrible. Bien, entonces, fijo el set point, la condición de entrada, y arranco el aire acondicionado. Ya estoy a temperatura ambiente de 35 grados, empieza a funcionar, empieza a bajar, 35, 34, 30, 28, 26, 24, 22, 21. He igualado el valor, el error es 0 y ahí se para. Por eso es control automático. No necesito de un operador que me diga, ya estamos a 20 grados, 21 grados, vamos a parar el sistema. No, el sistema se corta solo, porque el error es igual a 0. Bien, ¿qué es lo que tengo con un canal de televisor? Con mi control le doy el set point, quiero el canal 37, por decirles un valor, o el 701 que es deportes, 700 o 701, y ¡pum! Entra, veo un ratito, un transitorio, y veo después una estabilidad. Y se queda ahí, en esa condición de estabilidad, con el set point que les he dado. Quiero tornear un eje que tengan 2 pulgadas de diámetro. 2 pulgadas, 0, 1 milésima de pulgada. Porque tengo que pensar de que la medida le tengo que dar la dimensión, la tolerancia, la fracción esa, y la unidad. Puedo hacerlo en centímetro, puedo hacerlo en pulgada, puedo hacerlo en la unidad más adecuada y apropiada. Y entonces entra la máquina a funcionar, entra la máquina herramienta a desbastar, hasta que entra en las dimensiones y ahí se para. Y ahí está concluida tu pieza. Entonces, lo puedes utilizar para el llenado de refrescos, para el pesaje de pesos y el envasado. Y todo eso lo haces con una exactitud, con una precisión terrible, terrible, porque las tolerancias vos las vas a ajustar. La tolerancia, ¿cuál va a ser? De repente, vas a medir el tamaño de un grano de arroz y la tolerancia va a ser un grano de arroz. Miren, qué simpático y qué eficiente. A ver, medí eso, 50,000 bolsas de arroz de 1 kilo. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, fíjense la terrible productividad que se obtiene y que se alcanza con estos procesos de automatización. Bien, y todo gracias a esta función de transferencia. La función de transferencia, entonces, es un modelo matemático que vincula a través de un cociente que relaciona la respuesta del sistema entre la respuesta de la señal de entrada con la excitación y la salida. En la teoría de control, la función de transferencia se usa para caracterizar
la relación de entrada y salida de los componentes de un sistema que se describen mediante ecuaciones diferenciales lineales e invariantes en el tiempo. ¿Por qué son invariantes en el tiempo? Porque defines los coeficientes y a partir de ese momento esa ecuación diferencial es a coeficientes constantes. Me cambias los coeficientes, me cambias el proceso, me cambias la máquina. ¿Cómo está relacionada la máquina? Claro, pues, porque va a estar relacionada la ecuación diferencial del segundo grado entre lo que va a ser la masa, toda la masa de esa máquina, ¿sí? Vas a tener el famoso amortiguador, porque vas a alargar a que trabaje, y entonces las imperfecciones ese amortiguador te lo va a absorber. Y el resorte. Y el resorte te va a facilitar estas condiciones, te van a facilitar para la estabilidad, para que la máquina trabaje de una forma adecuada. Bien, pero ¿y qué pasa si a la masa le pongo en vez de 2, al coeficiente le pongo de 4, le pongo 2? Es una máquina a la mitad. Y entonces no me van a simplificar. Claro, matemáticamente que se puede. Sacas un factor y haces el numerador y el denominador. ¿Y qué estás haciendo? Matemáticamente es adecuado, pero desde el punto de vista de control, me estás cambiando las condiciones. Por eso decimos coeficientes constantes. Si me simplificas, ya no es coeficiente constante. Matemáticamente sí, pero físicamente no. Porque no es lo mismo 4 que 2. Bien. Y entonces, este es el modelo. ¿Y qué es lo que tenemos? Una señal de entrada, la señal de salida y el proceso. Tengo que reemplazarlo por esta otra función de transferencia que la estoy expresando como un modelo matemático de la transformada de Laplace. Si se fijan, U de T, U de S. Esto, ¿sí? Es una función análoga. Esto es una transformada, es una función transformada a la entrada, a la salida. Miren las diferencias que se tienen. Esta es una ecuación o una función analógica, una función que varía en el tiempo. Esta es una transformada de Laplace. No es lo mismo, es equivalente. Y entonces, las ecuaciones las puedo expresar de esta forma, donde tengo el cociente, la transformada de Laplace va a ser el cociente de la transformada de Laplace de salida respecto de entrada, con las condiciones de contorno iguales a 0. ¿Cuáles son las condiciones de contorno? Tendría que, en una ecuación diferencial de segundo orden, tendría que encontrar la derivada primera, la derivada segunda y la derivada, perdón, la condición inicial en el punto 0. Pero la transformada de Laplace me dice, oye, las condiciones iniciales son nulas. ¿Y por qué son nulas? Porque hasta que vos no apretes el botón del start, no hay esas constantes. Y al eliminar aquello, se simplifica todo. Entonces, ¿a qué llego? Llego, mire, a que la transformada, de la función de transformada, va a ser la relación, va a ser el cociente de la transformada de salida respecto de la condición de entrada, expresada como transformada de Laplace con las condiciones iniciales iguales a 0. Y entonces voy a tener esta función. Y esta función es la que tengo que transformar y la voy a interpretar. Entonces, ¿esto saben qué va a ser? Va a ser igual a B. Esta va a ser una función exponencial E a la AT. Ya lo van a ver cómo manejando las tablas de transformadas,
esto se hace sencillo. ¿Por qué? Porque cuando encuentro toda la función de transferencia de la ecuación diferencial, allí, para hacerla antitransformada, tengo que recurrir al concepto de superposición, que es una condición de la linealidad. Por eso era ecuación diferencial lineal. Con esa ecuación diferencial lineal, ahora sí que puedo trabajar. ¿Y cómo lo voy a trabajar? Bueno, las vas a separar como fracciones parciales. Esas fracciones parciales van a estar relacionadas con los ceros, y de esa manera vas a poder antitransformar, porque como tienes las tablas, va a ser fácil de interpretar. Cosa que no es así cuando estás resolviendo una ecuación diferencial lineal. Bien, este modelo es el que tiene que permitirnos estudiarlo e interpretarla, la famosa función de transferencia. Créanme que no es tan fácil entenderla, la función de transferencia. En realidad, lo que deberíamos hacer en este control automático es dividirlo en dos partes. Todo esto que estoy haciendo deberíamos verlo en un control 1, y los electrónicos tienen control 2, que es lo que ven en el control 2. En el control 2 lo que van a ver es los conceptos de estabilidad. Han aparecido. Los conceptos de estabilidad datan de casi un siglo atrás. Pero ahora, con el tema de las computadoras, han aparecido unos métodos alfanuméricos. Espérenme un segundito. Marito, buenas noches. ¿Cómo estás, querido? Bien, hay evolucionando, pero la señal. A ver si de repente me puedes decir un horario para está un poquito. Ya conoces el escenario. Hasta que hay una depresión. ¿No? Entonces, y anoche estaba parando y la llevé y la señorita lo pregunté cómo no, me dijo, o sea, sería un poco más en sentido de. Y después el doctor, el problema de su padre, parece que le dieron una educación soco. Entonces, esa es la situación. Y bueno, me dio me pudo controlar el tema. No se lo sabía, pero me gustaría visitarte para que me la veas. En un horario que te sea cómodo, obviamente. No me importa. Ah, ¿verdad? Claro, no puede.
Lo que necesitaba. Exacto. Exacto. ¿Ya? ¿Ya? Claro. Bien. 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 Perfecto. Perfecto. Yo no muy agradecido. ¿Sí? Y el otro tema, yo no fui conveniente de nada. Llevarla a un hospital para que eso fue. Así, así. ¿Qué vas a hacer contra él? Claro que vas a te agarras un COVID. ¿Eh? Gratis. Claro. No, entonces, ese era mi temor. Ya, entonces, déjame hablar con ella. Y el tema del cardiólogo es interesante. Y el otro soporte también. ¿Quién es, perdón? Ya, ok, ok. Bien, te pido un favor, hacerlo en contacto, porque cuanto más rápido procedamos con esto. Sí, sí, el cardiólogo sería mejor. El cardiólogo que sea mejor, porque hay que regular la presión. ¿Ya? ¿Ya, por favor? ¿Ya? ¿Ya? ¿Bien? 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 Sí. ¿Ya? ¿Bien? ¿Bien? Perfecto. Perfecto. ¿Bien? Para darnos la solución de los sistemas de control. Porque a través del análisis de este cociente, es que vamos a poder interpretar el comportamiento de la automatización. Entonces, miren, ahora no es que tenemos toda la panacea y toda la solución en nuestras manos, sino que tenemos que interpretarla. Jóvenes, si no hacemos el esfuerzo de interpretar, estamos mal, porque no vamos a entender el control. Va a ser lo mismo que han hecho con el tema de agarrar una ecuación
una derivada, aplico la fórmula y encuentro esto, pero no he interpretado la función. Aquí necesariamente tenemos que interpretar la función, porque si no entiendo la función, no entiendo el comportamiento del sistema de control. Entonces, no es que tengo que resolverlo de forma autómata, en automático. No. Les recomiendo de que vayan más allá, vayan buscando la interpretación. No se olviden algo, de que mañana van a ser ingenieros y que mañana van a estar al frente de un problema y que tienen que encontrar una solución la más adecuada posible. Y que de ello depende su estabilidad laboral. Porque si no, van a buscar a otro que entienda, que lo interprete y que le dé una mejor solución. Y ustedes se van a quedar ahí desde ya. Esa es una decisión personal. Entonces, esa función de transferencia está formado por un modelo de la señal de salida respecto a la señal de entrada. Eso es lo que me dice ese cociente, que permite encontrar los ceros y los polos respectivamente, que representan las raíces con que cada uno de los elementos del cociente se iguala a cero. Igual el numerador por un lado y después el denominador. Ahora, toda ecuación diferencial o función cualquier ecuación, se la puede interpretar por una serie de potencias. Allí aparece el famoso desarrollo de Taylor. Una serie. Pero esa serie va a ser una función, es un polinomio. Y esta es la ventaja. Que cualquier función lo puedo expresar como un polinomio. Y entonces esa función de transferencia va a ser la interpretación de un cociente de dos polinomios. Es decir, representa ese cero en el numerador o en el denominador, representa la región frontera a la que no llega la respuesta del sistema o la excitación al mismo. Lo que de lo contrario llegará a una región nula o se irá al infinito respectivamente. De un lado tienes el cero, por el otro le vas a ir al otro lado ya también al infinito. Considerando la temporalidad, que la excitación del sistema tarda un tiempo en generar sus efectos en el sistema en cuestión y que éste tarda otro tiempo en dar la respuesta, esta condición es vista a través de un proceso de convolución. Hemos hablado del tema del proceso de convolución, formado por la excitación de entrada convolucionada por el sistema considerado, dando como resultado la respuesta dentro de un intervalo de tiempo. Convolución. En matemáticas y en particular en el análisis funcional, esta convolución aparece en la variable compleja. Es un operador matemático que transforma dos funciones f y g en una tercera función que en cierto sentido representa la magnitud en la que se superpone f y una versión trasladada o invertida de g. Y entonces aquí tengo el sistema lineal de entrada y salida, que lo estoy transformando en esta función de transferencia, donde la función de transferencia es el cociente de la relación de salida respecto de la relación de entrada. Y ahora lo tenemos que interpretar aquello. El modelo matemático de la función de la función de la transformada es este plano real. Ese plano real es lo que están mirando en el famoso display. ¿Qué es lo que está pasando con el proceso? Es una función del tiempo
¿sí? Por ejemplo, miro velocidad. Pero ¿qué tengo que hacer con la velocidad? Quiero que la velocidad sea constante. Para que sea constante, ¿sí? Ahora, voy a hacer un paralelismo. Voy a considerar que quiero manejar a una velocidad de régimen de 40 kilómetros, 50 kilómetros por hora. Bien, pero ¿qué es lo que tengo? Voy a salir, no voy a pensar en semáforos. Entonces voy a ir regulando mi velocidad de tal manera que lo pueda regular con el tráfico. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Me voy a ir por el tercer anillo. Estoy por el tema del zoológico y necesito ir a la avenida Avance. Estoy trasladándome por el ahora por el Canal Isuto, paso el Canal Isuto, paso por el colegio ese que hay, continúa. Pero tengo una pendiente, pero tengo la necesidad de mantenerlo a una velocidad constante. ¿Qué es lo que hago? Si estoy con la caja automática, más simple todavía, porque si no tendría que hacer un cambio de velocidad para tener potencia y que la velocidad. Lo único que tengo que hacer es pisar en el acelerador para que entre más combustible y para poder mantener esa velocidad de régimen. Pero ¿qué es lo que sucede? Terminando la pendiente esa que hay por el parque, por el zoológico, tengo que soltar el acelerador porque si no se me va a seguir acelerando. Bueno, ese sistema lo va a controlar tu sistema de control. ¿Cómo? A través de los actuadores que le van a decir a un motor de que gire en un sentido o en otro. De tal manera de que te abra una válvula de combustible, que es lo mismo que estás haciendo con el acelerador de tu pie. Y entonces, esa entrada de más menos combustible me va a llevar a un sistema estable, que ni siquiera se va a percatar de que ha habido una pendiente. Y entonces, ¿qué es lo que me hace? Esa ecuación diferencial, para ello, necesito transformarla en una ecuación algebraica en el campo imaginario. Ese campo imaginario, ¿sí? Me va a permitir hacer un análisis de la función. ¿Cómo? Lo primero que vamos a encontrar va a ser la famosa función de transferencia. Con esa función de transferencia, interpretándola, voy a poder encontrar los famosos puntos singulares, los ceros y los polos. A esos ceros y los polos los voy a ubicar en un plano omega y la parte real en un plano imaginario. Y en función de dónde van a caer esas raíces, voy a poder determinar su comportamiento y su estabilidad. Una vez que tengo la estabilidad, lo que tengo que hacer es transformarla en fracciones parciales, superposición, para poder efectuar la inversa. Ya con la solución, vuelvo para atrás y encuentro con la antitransformada la función del tiempo. Este es el modelo matemático que tenemos que desarrollarlo para poder interpretar a la función de control. Y yo pregunto, ¿será que me lo tienen que aprender de memoria el modelo? Este es un mapa mental que me está diciendo cuál es la secuencia. Y con esta secuencia, jóvenes, es que se hacen los algoritmos y se prepara la programación. Si ustedes empiezan a ejercitar esto, después va a ser fácil entrar a los algoritmos y poder programar a la función. Así de fácil. Bien,
Entonces, uno de los primeros matemáticos en descubrir este modelo fue Laplace a través de la transformada matemática. Por definición, una función de transferencia se puede determinar según la expresión de que la función de la función de transferencia va a ser la relación de la salida respecto a la entrada, expresada en transformada de Laplace con las condiciones de contorno iguales a cero. Es decir, que recién empieza el momento que debemos dar la secuencia de arranque del proceso. Donde GDS es la función de transferencia, también anotada como GDS, y ds es la transformada de Laplace de la respuesta a la salida, y XDS es la transformada de Laplace, que es la señal de entrada. La función de transferencia también puede ser considerada como la respuesta de un sistema inicialmente inerte, que no se mueve, a un impulso como señal de entrada. Le estoy dando el arranque. Y entonces esa función de transferencia va a ser igual a la transformada de la función, donde, fíjense, h de t la función, pero este operador laplaciano es la integral de 0 a infinito de e a la menos st diferencial de t. Me lo volvió sencillo este Laplace. La respuesta salida en frecuencia del sistema se halla entonces de la interpretación de esta ecuación. Y entonces, como hay ese diagrama de bloque, que entrada, la función de transferencia y la salida, puedo pensar de que la salida va a ser el producto de la entrada por la función de transferencia que está expresado acá. La respuesta como función de tiempo se halla con la transformada de Laplace inversa. Entonces, si tengo I de t, eso I de t, la función del tiempo, va a ser igual a la inversa, a la antitransformada de la señal de salida. Un sistema, ya sea físico, mecánico, eléctrico, el que quiera, comportamientos dinámicos de la bolsa de valores, hoy en día se están automatizando. Tráfico de vehículos. Se pueden traducir en un conjunto de valores matemáticos a través de los cuales se conoce el comportamiento del sistema con valores concretos. Por ejemplo, un análisis de circuitos eléctricos, la función de transferencia se representa como la señal de salida, el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. En la teoría de control, el concepto de función de transferencia es algo que continuamente está presente en textos y cursos para realizar. Está permanentemente, este concepto está mejorando, cambiando, transformándose. La función de transferencia es una herramienta que permite analizar el comportamiento de un determinado proceso industrial o académico a lo largo del tiempo. La función de transferencia es una función matemática lineal que emplea la herramienta de la transformada de Laplace y que permite representar el comportamiento dinámico y estacionario del sistema. El proceso contará con actuadores y sensores, que ya lo hemos visto en esos diagramas de bloque. Los actuadores harán que la variable presión, nivel, temperatura, humedad, velocidad comiencen a variar con el tiempo, mientras que los sensores se encargarán de medir y demostrar cómo las variables están cambiando en el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy
dando con el actuador que viene a hacer el pedal de la entrada de combustible, el acelerador, ¿sí? Tengo una respuesta del sistema. Ese actuador es mi pie que está pisando a ese pedal. Y lo que estoy mirando es cómo está cambiando a través de cómo está cambiando la velocidad. Puedo verlo cómo está cambiando las RPM, las velocidades de rotación. Origen de la función de transferencia. Para poder efectuar los cálculos matemáticos de nuestros controladores, es importante conocer primero y entender cómo se comporta el proceso. Tenemos que hallar la forma de representar este proceso que está en observación. Es decir, encontrar una ecuación matemática, una ecuación diferencial lineal, que nos permita modelar y simular el comportamiento real del proceso. En este proceso es donde tiene origen la función de transferencia. Si observamos los datos que entrega un sensor del proceso, después de haber aplicado alguna perturbación, después de prender los quemadores, después de abrir y cerrar válvulas, veremos que la variable comenzará a evolucionar en el tiempo hasta alcanzar otro estado donde se quedará estable, conocido como estado estacionario. ¿Qué es lo que tengo? Tengo la rampa de partida y después tengo un régimen estacionario. Tengo un comportamiento dinámico porque está cambiando y tengo un comportamiento estacionario. Este comportamiento estacionario es el que nos interesa. Esa es la estabilidad de la que estamos hablando. En ese movimiento dinámico podemos clasificar el comportamiento del proceso en el tiempo en dos etapas o formas. Ahí está, el comportamiento dinámico y el comportamiento estacionario. Este estacionario nos interesa analizarlo porque lo que no queremos es salir de un rango de estabilidad de un más o menos 1%, bien estrecho. En la zona dinámica, el sistema va variando con el tiempo y en la zona estacionaria, el sistema ya no depende más del tiempo, porque el tiempo sigue incrementando. Sin embargo, la variable, el tiempo sigue incrementando. Sin embargo, la variable se torna constante. Los físicos, matemáticos, químicos necesitaban modelar los procesos industriales. Es por esto que en base a estas respuestas dinámicas se consiguen elaborar ecuaciones diferenciales que representan la evolución de las variables en el tiempo. Como ejemplo, se muestra en la ecuación de un reactor. Es bastante especial. Trabajar con este tipo de ecuaciones diferenciales puede llegar a ser complicado. Es por esto que aplicando el concepto de Taylor para linealizar aquellas ecuaciones diferenciales que no fueran lineales y luego aplicando la herramienta conocida como la transformada de Laplace, podremos representar el sistema originalmente. Representar que originalmente estaba en una forma de ecuaciones diferenciales y representarla en una nueva variable. Esa es la variable imaginaria, la variable compleja, en forma de ecuaciones algebraicas. Así surge la famosa función de transferencia, la cual relaciona la salida sobre la entrada. De esta manera se puede saber cómo se comporta el sistema en forma matemática y posteriormente hacer los cálculos para un controlador. Función de transferencia. Lo puedo ver. Esta es la ecuación diferencial que lo puedo representar como un polinomio. En la teoría de control a menudo se usa la función de transferencia para caracterizar las relaciones
de entrada-salida de componentes de sistemas que se describe mediante una ecuación diferencial lineal. La función de transferencia de un sistema descrito mediante una ecuación diferencial lineal e invariante en el tiempo se define como el cociente de la transformada de Laplace de la salida respecto de la entrada, cuando las condiciones iniciales son cero. Y entonces, ahora miren, la función de transferencia, la señal de salida, señal de entrada, expresada como transformada de Laplace con las condiciones iguales a cero. Pero fíjense qué interesante que es. Ahora tengo esto en el numerador y esto en el denominador, de donde voy a salir a la condición de que el polinomio n va a ser mayor que n. ¿De dónde sale esto? Porque este cociente es el producto de esto por la función de Laplace de salida. Y esto otro es el producto de este polinomio multiplicado por la transformada de la señal de entrada. Ah, miren, de acá es como que tendría acá un paréntesis y un factor I de S, y acá otro paréntesis y otro factor X de S. Entonces, X, que es esto que está multiplicando, pasa a dividir, y la señal de entrada pasa a dividir, y de allí sale este cociente. Porque si voy a poner la señal de salida después, aquí el polinomio se va a invertir. N va a ser mayor que N. Cuidado. Y eso ya hemos hecho unos ejercicios en la clase anterior. Y entonces de aquí sale, desde el punto de vista de la aplicación de un bloque de control, esta definición, donde tengo la entrada, la función de transferencia, la salida, expresada en transformada de Laplace, con las condiciones de contornos iguales a cero. Del concepto de función de transferencia es posible representar el comportamiento del sistema mediante la ecuación algebraica del operador S. La potencia más alta de S en el denominador de la función de transferencia es igual a A mayor que T al tiempo, y el sistema se denomina de enésimo orden. Fíjense lo que el concepto que esto implica. Esto me va a servir principalmente en la parte que cambia con el tiempo, en el comportamiento dinámico. En esta parte, porque cuando llego al régimen estacionario, ya he pasado los ceros y los polos que están acá. Y el problema, entonces, ¿cuál es? La probabilidad de falla de un sistema de control está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la probabilidad de falla? Si entendieron esto, ahora entendieron el control. Si no entendieron esto, no entendieron el control. ¿Dónde está la probabilidad de falla? ¿Dónde está? ¿No la ven la función ahí que está representada? Está en el comportamiento dinámico. Está en el arranque del proceso. Así de simple. La probabilidad de falla de un sistema de control es el arranque. Porque después, una vez que está el régimen permanente, trabaja en forma indefinida. Por ejemplo, una turbina de vapor. Una turbina de vapor, la arranco, es bien traumático el arranque de una turbina de vapor. El arranque de una turbina de vapor fácil te puede llevar entre 20 y 24 horas. Una turbina a gas, el arranque está en el orden de los
12 minutos, 10 minutos. Y falla algo y los sistemas de protección te van a llevar a una parada segura. El sistema instrumentado de seguridad te va a llevar a una parada segura, donde el daño a la máquina no tiene que haber. Por ejemplo, si la máquina ha tripeado, ha disparado, y no ha tenido de que los sistemas auxiliares hubieran funcionado adecuadamente, el eje se te va a elongar. Y esa elongación, cuando pasas de determinados valores, cuando vuelvas a arrancar, te va a llevar a condiciones de arranque con vibraciones. Y entonces el sistema de vibraciones lo va a detectar y te va a decir no parar la máquina. Ni siquiera te va a preguntar, te la va a llevar a secuencia de parada. Y algunos sistemas, 2 arranques fallidos, te bloquean la máquina por 2 horas. Y eso es terrible desde el punto de vista operativo. Porque tienes que esperar. Y entra internamente en el sistema de control un timer que va a contar el tiempo y no te va a dejar arrancar. Entonces vas a querer forzar. No, ya no hagas eso. La vas a arruinar la máquina. A cambio, ¿qué tengo? Tengo otra salida. Puedo arrancar en forma manual. Arranco en forma manual y empiezo a ver las vibraciones. Le doy fuego y el eje empieza a buscar la mejor condición. Esa elongación, esa deformación, se va absorbiendo por la temperatura y se va corrigiendo. Y cuando tienes niveles de vibraciones bajos, recién le das la secuencia de parada de forma automática. Perdón, la secuencia de arranque de forma automática. Y la máquina se va. Pero es cuestión de cómo vamos a interpretarlo el proceso. Y es cuestión de cómo voy a interpretar esta rampa, esta pendiente. Porque esta pendiente puede ser, miren, la puedo cambiar, y esto lo puedo cambiar desde el punto de vista desde el control, cambiando las constantes. Lo puedo hacer más lento, más seguro. Esto de repente, esta pendiente de repente le puede dar un ingeniero electrónico. Un ingeniero mecánico de repente le va a dar una rampa más lenta. ¿Por qué? Porque va a pensar en protegerla a la máquina de las temperaturas límites. En cambio, el fabricante te va a decir de que tienes el periodo de arranque puede variar desde 8 minutos como mínimo a 18 como máximo. Y entonces los ingenieros que hacen las puestas en servicio dicen, le voy a dar 10, le voy a dar 2, y vayan y vean los tiempos de arranque de las máquinas tienen seteo diferente. ¿Por qué? Porque el ingeniero que hizo la recepción, le da una pendiente y otra. ¿Cuál es el beneficio? La vida de la máquina. La vida del proceso. Ahí está todo el negocio. Aquí tengo a alguien que me está... Se acaba mi plan de mega, también acaba. Se acaba el horario. A ver, si se acaba no tengo ningún problema de ponerte asistencia y eso, pues no me hagas un chantaje emocional. Si quieres estudiar. Pero si se acaba el horario, ¿qué problema tengo? Igual que vos puedo ser un conformista y digo, ya se acaba la clase.
Uno. Segundo, vos puedes decidir por vos, pero no por el resto de tus compañeros. Vos no tienes plata, vos tienes otras clases, vos tienes otras prioridades. Ingeniero, discúlpeme, me tengo que salir, tengo problemas. Yo te voy a poner la asistencia, no te preocupes. Ahora, el que quiere quedarse, se queda. Le sigo transmitiendo mi conocimiento. Si le sirve, bien. Si no le sirve, también. Lo he cumplido. Así que, Robert Flores Condori, puedes irte tranquilo. Tienes el acto de presencia garantizado de tu asistencia. Pero estábamos acá. Esta es la curva que tenemos que interpretar, jóvenes. Este comportamiento dinámico. Hay las curvas, los tiempos de subida, los tiempos de máxima oscilación. Aquí está el concepto de estabilidad, porque normalmente sube, bajan y se estabiliza en función de que esté amortiguado o que esté subamortiguado. O de repente hacen esta función, suben y se estabiliza, no tienen que oscilar porque esta banda es bien estrecha y lo llevan al control y el control se cumple. La aplicación de la función de la transferencia, mentira, porque creo que hoy día tenemos de 5 a 8 de la noche clases, si es que mi memoria no me falla. Así que creo que tu disculpa cae en saco roto. Bien, pero miren cómo un sistema de control lo puedo expresar en una forma tan sencilla con esta álgebra de bloques, donde tengo la señal de entrada, tengo la señal de salida, tengo que interpretarla, ¿sí? A la transformada de entrada, a la transformada de salida y a la función de transferencia. La función de transferencia es un sistema. La función de transferencia de un sistema es un modelo matemático, porque es un método operacional para expresar la ecuación diferencial lineal que relaciona la variable de salida con la variable de entrada. Este es el concepto que tenemos que interpretar. La función de transferencia es una propiedad de un sistema independiente de magnitud y naturaleza de la entrada o función de excitación. Es la señal que estoy metiendo con lo que estoy excitando la máquina. En realidad, la función de control. La función de transferencia incluye las unidades relacionadas para relacionar la entrada con la salida. Sin embargo, no proporciona información acerca de la estructura física del sistema. La función de transferencia de muchos sistemas físicamente diferentes pueden ser idénticos. Si se conoce la función de transferencia de un sistema, se estudia la salida o la respuesta para varias formas de entrada con la intención de comprender la naturaleza del sistema. Y aquí nos ayuda mucho cuando inyectamos una función escalón unitaria y vemos qué pasa con la salida. Si conozco la función de transferencia, con la señal de voy a sanar la salida. Si conozco la salida y la función de transferencia, puedo conocer la entrada. Pero ya me está diciendo cuál es el comportamiento. Es decir, que necesito conocer 2 de las 3. Si se desconoce la función de transferencia de un sistema, se puede establecer experimentalmente introduciendo entradas conocidas y estudiando la salida del sistema. Una vez establecida una función de transferencia, nos proporciona una descripción completa de las características dinámicas del sistema, a diferencia de su descripción física. Otra vez, miren, características dinámicas. Ahí está el problema. No el régimen permanente.
Y tengo las equivalencias para poder efectuar la transformada de Laplace. Bien. Ahora, a esta función de transferencia, miren, la he reemplazado por la señal de entrada y la señal de salida. Bien. Bien. Pero ahora lo que tenemos que hacer es aterrizar el concepto de la función de transferencia. Acá está. Ya en la práctica. La función de transferencia es este polinomio, ¿sí? Y hemos llegado, esto es de la presentación anterior, de que la función de transferencia va a ser el polinomio de entrada respecto a la salida, expresado en transformada de Laplace, la salida respecto de la entrada. De la igualdad, esta sale esto, ¿sí? Y entonces ahora eso es lo que tenemos que trabajar. Bien. Esto estoy repitiendo de la... Ahora. Ahí está. Este es el momento crucial. El momento crucial me dice de que cómo puedo expresar esta ecuación diferencial. Mira, tengo 3 coeficientes constantes, tengo 3 masas, tengo 7 de amortiguador y tengo, este es el resorte. No importa el signo. ¿Sí? Bien. Esta es la salida respecto de la entrada. Mire, y entonces tengo que hacerle la transformada, donde I es la señal de salida, ¿sí? Y X la señal de entrada. Y lo que quiero es encontrar la función de transferencia. La solución es, ¿qué es lo que tengo acá? Lo que tengo acá, miren, es que fácil que es, pero es un tema de interpretación. Miren, miren esto. Miren esto. Miren esto. Este es el operador S. Y entonces, ¿qué tengo? Lo estoy expresando. 3, esto, si D sobre el diferencial de T es al operador T, ahora convertido en operador S, porque antes lo ponía P, ahora estoy utilizándolo como una transformada de Laplace. Entonces, esto sería igual a 3S cuadrado y ds. Esto sería 7S y ds menos 3 y ds. Y esto sería 6S, ¿sí? De la señal de entrada. Y esto, señal 2, señal de entrada, ¿sí? Saco factor común, el I de S y el X de S. ¿Qué me queda? Me queda esta ecuación. Uy, se me ha congelado. Ah, ya. Esto se me ha congelado por esto. Lo borro, salgo de esto y ahora sí que tengo. Ahora, saco el factor común de I de S y tengo esto, esta ecuación diferencial lineal, ya está transformada en Y, en la salida y en la entrada. Bien, ahora puedo sacar el cociente, la salida respecto de la entrada. Esto pasa a dividir y esto pasa a dividir. Y ahí está la famosa función de transferencia. Expresado con las condiciones de contorno iguales a 0. Y fíjense, lo que tengo es este polinomio donde n es mayor que n, 2 es mayor que 1. Entonces se cumple la condición. Y después, si volvemos para atrás, ¿sí? Nuestro modelo nos dice de que vamos a estudiar a la función de transferencia. Luego vamos a buscar los puntos singulares. Ahora estamos aquí, concentrados en la función de transferencia, ¿sí?
Esto es lo que acabamos de hacer. Hemos encontrado a la función de transferencia. Ahora, la inversa también se cumple, que es en este ejemplo que tengo. Dada la función de transferencia, encontrar la ecuación diferencial. Bien, entonces este es el modelo. Entonces, I de S va a ser factor de 5S cuadrado menos 3S más 4, igual a X de S, factor de 9S más 2. ¿Sí? Ahora esto, hago la ley distributiva y luego esto aplico el operador. Va a ser 5 diferencial segundo, derivada segunda respecto del tiempo, menos 3 derivada, donde 3 derivada de I respecto de T más 4I igual a 9, otra vez el operador diferencial de X respecto del tiempo más 2X. Ahí está mi ecuación diferencial. Mire, me permite de la ecuación diferencial llegar a la función de transferencia o desde la función de transferencia llegar a la ecuación diferencial. ¿Qué estoy haciendo? Hay una correspondencia acá. Miren, acá está. ¿Dónde está el modelo? No lo tengo el modelo. Aquí. Ahorita lo hemos visto. No, me salí. A ver aquí. No, me falta. Es el mismo. A ver, no. Son los problemas. Vean. Me voy a salir. Me voy a quedar acá, pero voy a volver a la presentación 6. ¿Qué ha pasado? Acá lo que hemos hecho ha sido la ecuación diferencial, la ecuación algebraica y la ecuación de inversa. Pero entonces hay una correspondencia entre la ecuación diferencial lineal y la ecuación algebraica. Lo he perdido eso. ¿Qué modo? Pero lo voy a volver a acomodar. Bien. No está aquí. Acá está. Tampoco. Venga conmigo. Acá está lo que quería mostrar. Esta la voy a llevar a nuestra presentación. Copiar. La voy a poner acá. Este es el modelo que quiero. La ecuación diferencial, la ecuación algebraica. Hay una correspondencia pi unívoca. Y eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Sí? Cuando les decía de que la función de transferencia puedo encontrar la ecuación diferencial o de la ecuación diferencial puedo encontrar la famosa función de transferencia. ¿Qué es esto? Esto, la ecuación diferencial, la ecuación algebraica. La ecuación algebraica. Puedo ir y volver. No hay inconveniente. Hay